Vean estos bichos, todos deseando despedazar esta sardina. Tómelo, compadre. Uy, 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 uy. Dios, luché con un arapaima. Quiero que comparen, mi cabeza completa cabe en la boca de este animal, incluso todo mi torso. Si me muerde me parte en dos. Este es el encuentro de las aguas en el Amazonas. Aquí es donde se une el río Negro, el río que estuvimos explorando en los últimos días, y el río Amazonas. Buenos días, tardes, noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video muy emocionante por delante porque hoy finalmente, si Dios lo permite, vamos a navegar el río Amazonas. Pero el de verdad, porque incluso cuando hemos estado en otros lugares de la Amazonía, hemos navegado en afluentes, pero hoy no. Hoy vamos a ir al original, al más grande del planeta Tierra. Además, vamos a convivir con una tribu indígena por acá en Brasil. Vamos a conocer acerca de ellos y vamos a conocer un pez legendario. Puede medir hasta 3 metros y a lo que entiendo es súper violento. Usted se acerca al agua y ataca de inmediato. Entonces vamos a ir en búsqueda de esa bestia y de todo lo que se encuentre en nuestro camino. Acompáñenme. En Brasil pasa algo muy impactante con los indígenas, y es que en Brasil la mayor población de indígenas vive en el norte, en frontera con Perú y Colombia y en frontera con Venezuela. Y ellos en este país tienen su propia ley, pero a diferencia, por ejemplo, en Costa Rica, los indígenas también tienen sus leyes en su territorio, pero la policía interviene. O en Indonesia veíamos que la policía, si hay un asesinato, interviene. Aquí no, aquí en Brasil, si hay un asesinato en territorio indígena, se resuelve con la ley indígena. Incluso pasa algo sumamente doloroso como lo que veíamos en África de los niños malditos, que por ejemplo si nacen gemelos, en la creencia de ellos, uno es bueno y uno es malo, pero no tienen manera de saber cuál es cuál. Entonces se deshacen de los dos, los dejan en la selva para que se los coman los animales o los mosquitos. De igual manera, si nace un niño con una discapacidad, sin un brazo, sin dedos o con el paladar hendido, igualmente lo sacrifican en la selva porque ellos creen que ningún indígena puede depender de otra persona, que tiene que valerse 100% por sí mismo, y eso viene porque en la selva, cazando, imagínense, depender del otro, y además el otro sería una carga. Entonces esto pasa al norte, en el territorio indígena, muy lejos de aquí. Para llegar son 4 días en ferry y luego otros 4 días en diferentes lanchas porque hay cascadas, entonces hay que bajarse, subir la cascada, seguir. Una verdadera odisea llegar ahí. Acá vamos a conocer los indígenas tatuyos. Ellos de igual manera vienen del norte de Brasil, durante muchos años han venido buscando medicina, buscando ayuda en Manaus y se fueron asentando en los alrededores. Aquí estamos a 2 horas río arriba de la ciudad, pero ya ellos viven en casas, no van por la selva desnudos, sin embargo todavía conservan algo de su cultura que vamos a conocer aquí. Amigos, estamos dentro del centro ceremonial, del lugar donde normalmente todos se reúnen, pero para empezar bien como se debe, tienen que pintarnos, porque los tatuyos son conocidos como el pueblo de rojo. Entonces Gabriela me va a ir pintando. ¿Gabriela habla español? Sí, Gabriela. Porque viene del norte, cerca de Colombia. Sí. Ah, entonces habla, ¿qué hubo, pues? Habla español con acento colombiano. Sí, yo falo español poquinho, mi marido le fala español y yo falo portugués. Ah, nos salió bilingüe, Gabriela. Ellos se conocen como el pueblo de rojo por estas pinturas. En el pasado, incluso en la actualidad, se cubrían todo el cuerpo de rojo con achote. Por eso se les conoce como el pueblo de rojo. Y en la actualidad, casi todos llevan figuras en la cara, así como las que anda Gabriela. Y cada figura tiene un significado, ¿verdad? Sí. Es protección de diferentes cosas. Hombre, trabajador. Sí. Claro. Esa es mi pintura, amigos. Trabajo como una mula. ¿Cómo lo adivinó Gabriela? ¡Ay, papantla! Ojo, como andamos, somos uno más de los tatuyos. Esto que me pasaron es 100% natural, sacado de frutas del bosque. Y algo muy curioso, Gabriela no es tatuyo. ¿De qué etnia es usted? Yo soy etnia guanana. Guanán. Sí, guanana. Y eso es porque los tatuyos no se casan con gente de la misma etnia. Eso para mantener la diversidad y también para evitar problemas genéticos, para evitar
evitar que se mezclen entre familia. Entonces un tatuyo no se casa con un tatuyo. A Gabriela la casó un tatuyo, la casó y se la trajo. Sí. Usted abandonó su aldea y se vino para acá. Eu cheguei e eu vejo São Gabriel, aí eu cheguei pra Eso es cá. muy lejos, Sim, ¿verdad? muito longe. Com barco leva 3 dias, um barco. 3 días en ferry. Aí eu cheguei aqui e eu consegui meu marido tatuio. Eso. Creo que más bien Gabriela lo casó entonces. Vean lo que nos estamos encontrando aquí. ¿Este lo casó usted, mi hermano? Sí, Sí. Esto es un caimán negro. sí, tenía 4 o 5 metros. 4 o 5 metros. Justamente lo que les decía. No hay cocodrilos aquí en el Amazonas, pero los caimanes son como cocodrilos. Vean el tamaño, por Dios. De hecho, tengo miedo de desarmarlo. Quiero que comparen. Mi cabeza completa cabe en la boca de este animal. Incluso todo mi torso. Si me muerde, me parte en dos. Imagínense la fuerza de esta mordida. ¿Y se lo comieron? Cuando nos encontramos ya estaba muerto. Cuando Ah. el río ahí secado. Ya. ¿Y qué lo habrá matado? Ya estaba. Ya muy viejo. Yo creí que usted se había tirado al agua con un puñal. No, no. No, acabo de descubrir una historia de amor intensa, amigos. Estoy con Jugoá, es una celebridad. Y aquí estamos con Enrique, que Enrique es de Río, es un impostor. Sí. Un impostor entre nosotros. Se enamoró de Jugoá. Jugoá está tuyo. Sí. Y se lo trajo de Río. Dejó Copacabana, dejó Ipanema, Leblon. Todo lo dejó botado y cambió Río de Janeiro por Río Negro. Y ahora vive en la tribu. Vean ustedes el poder del amor. Bueno, que Dios los bendiga a los dos. Eso. Me interesó mucho el matrimonio de Enrique. Entonces les pregunté cómo funcionaba. Y resulta que aquí en esta tribu, a uno desde pequeño, cuando usted ya tiene cierta altura, porque no saben cuántos años tienen, cuando tiene cierta altura, le meten 12 latigazos para convertirlo en hombre. Después lleva una preparación en la selva de supervivencia, como pescar, cazar, plantas medicinales, dónde encontrar agua, etc. Pero como Enrique no la llevó, porque creció en Río de Janeiro jugando fútbol y en la playa y tomando caipiriña, tuvieron que convertirlo en un hombre a ojos del cacique. Entonces, ¿qué le hicieron, Enrique? Yo pasé pelo ritual del latigazo. Yo aprendí a cazar, usar zarabatana, arco y flecha, un poco de sobrevivencia en la selva. Con arco, Sí, sí, arco y todo. flecha, sí. Llevó todo el curso para ser un hombre. Vean lo que logra el amor, amigos. El poder más grande de la tierra. Y ya después se casó. Que por cierto, mis respetos, Enrique. Agarró la hija del cacique. Fue por el pez gordo de una vez. ¡Qué buen gallo! Es como la princesa de la comunidad. ¡Eso! Dato curioso sobre el matrimonio también. Resulta que cuando un joven está ya listo para casarse, el papá va a otra aldea, a otra tribu y observa a una mujer que esté soltera. Una mujer que ya haya menstruado se considera ya una mujer lista para casarse. Entonces cuando le encuentra una, se devuelve, prepara todo y le lleva una oferta al papá. Y si el papá dice que no, pueden ir a sacarla a la fuerza, sin armas. Eso sí, a lo que entiendo no hay muertes, como una ley que todos conocen. Van y la sacan a la fuerza y si la logran traer, la casan a la fuerza con el muchacho y ella no puede volver a ver a su familia hasta que tenga un hijo. En el momento en que tenga un hijo, ahí sí puede devolverse y ya hablar de nuevo con sus papás y establecer una amistad impactante. Como diría mi tata, dato perturbador. Esta figura que tenemos por aquí la utilizan para ahuyentar los malos espíritus. Es hecha con madera, tiene dientes de piraña y tiene escamas de pirarucú, el pez legendario que vamos a ir a buscar. Son escamas tan duras que no le entran ni los dientes afilados de la piraña. De hecho, estos dientes, ¡ay! Vean, si yo le paso el dedo, me rompe del filo que tienen. Estoy muy emocionado, estamos atravesando un lugar muy interesante porque esto es un lago que hay en medio del Río Negro y del legítimo río Amazonas. Resulta que aquí en temporada de lluvias todo se inunda, el agua se eleva demasiados metros, entonces conecta los dos ríos y se crea este paso, pero en época seca esto se pasa caminando. Imaginen cuánto baja. Quiero que vean este ceiba gigante que nos estamos encontrando por aquí. Aquí nos podemos hacer una idea del nivel al que llega el agua. Vean cómo está de oscuro el árbol hasta allá arriba. Eso es porque más o menos lo que sube y baja el agua son 15 metros. Imagínense que en cierto momento del año el agua esté 15 metros arriba y que en otro momento 15 metros abajo. ¿Cuánto puede cambiar eso su vida si usted vive a la orilla del río? Parada
táctica extremadamente vital para la vida. Vamos a almorzar, pero no en cualquier lugar, en un restaurante flotante que tienen que moverlo de aquí cada cierto tiempo. Cuando la marea baja al punto de que todo esto queda seco, se lo tienen que llevar. Me dicen que tienen que traer un barco grande, amarrarlo y se lo llevan a 15 kilómetros de aquí para seguir con el negocio en donde haya agua, donde haya tránsito. Básicamente, si los clientes no pueden venir al negocio, el negocio va a los clientes, detrás del dinero como un tiburón. De lo más interesante que podemos encontrar en este restaurante es pirarucú empanizado. El pez que ni siquiera sé si clasifica como pez prehistórico que vamos a ir a buscar en las próximas horas. Es bastante común comérselo por aquí. No lo respetan al señor. A ver a qué sabe. Con razón no lo respetan. Sabe como a pollo. El sabor a pescado es demasiado leve. Sabe más como a pollo empanizado. Ahora sí, cuando el mosquito se llena, de una vez vuela. Vámonos. Bichiños, estamos llegando, estamos saliendo del canal para finalmente navegar en el río más grande de todo el planeta, en el río Amazonas. Vean esto, parece un mar, vean la fuerza con la que el río entra en este canalito. Es como un mar de agua café, con su propio oleaje incluso. Lo que apenas alcanzamos a ver al otro lado no es el otro lado, es una isla que hay en medio. Pero aún así, esta no es la parte más ancha de este río. El río más grande del mundo, el Amazonas, en su parte más ancha, mide aproximadamente 42 kilómetros de punta a punta. Imagínense cuánta agua. Este río, además de que actualmente había una cuestión con el Nilo, parece que ya en la actualidad este es el más largo del mundo, con casi 7.000 kilómetros de distancia, algo así. Además, también es el más caudaloso, es el que más agua tiene. Le aporta aproximadamente un 22% del agua dulce que le ingresa a los océanos del mundo. Aquí la vida es totalmente diferente. Estas son las personas que les comentaba que tienen que vivir en casas flotantes, porque incluso aunque construyan en tierra, en casas muy altas, las orillas del río Amazonas poco a poco se van derrumbando, como ustedes están viendo por aquí. Este es el medio de transporte, es la única manera de moverse, en bote. Como les decía, la orilla como que es arenosa y el río todavía está en formación, entonces de pronto se cae un gran pedazo de la orilla. Entonces, si la gente quisiera vivir en una casa fija, tiene que irse a vivir muchos kilómetros adentro. Imagínense que cuando el río se inunda, el río Amazonas inunda hasta 10 kilómetros hacia adentro. Imagínense, por ejemplo, yo vivo a la orilla de un río que cuando se inunda se sale 50 metros, 100 metros. Imagínense que se salga 10 kilómetros. Entonces, estas personas optaron por este modo de vida. Muchas casas están sobre barriles, sobre balsa, sobre madera que flota. Y aquí se puede encontrar la escuela, por aquí está la iglesia. De hecho, que hay iglesia cristiana y evangélica. Ahorita vimos pasar la lanchita que transporta a los niños hacia la escuela. No es el bus escolar, sino la lancha escolar. Las casas, muchas lo que se ve que tienen son como unas tucas amarradas. Este es un tipo de árbol que flota, pero lo que hace que estén fijas es que están ancladas como si fuera un barco. Tienen un ancla y conforme va bajando la marea, la van levantando. Entonces las casas se van pegando y se van pegando y se van pegando hasta el punto que si se seca demasiado, construyen un muro con sacos de arena para mantener un poquito de agua donde pueda pasar la lancha de los niños y las casas todavía estén por ahí flotando y no queden, imagínense, torcidas. La lavadora y todo se vendría abajo. Tienen que mantener el nivel, pero básicamente queda como un barrio con calles. Quedan las casas pegaditas, una calle aquí, otra calle por allá y así sucesivamente. Lo bueno de estas casas es que si a usted no le cae bien el vecino, eleva el ancla y se va para otro lado. O hasta mejor, llega, aguarda la noche, corta la cuerda, empuja a tu vecino y tus problemas se van con la corriente. Esa solución me gusta más. Pero ¿a dónde estamos llegando? Vean qué arte más hermosa. Bom dia, boa tarde. Buenas tardes, ya. Están echándose el bingo. Vean estas esculturas. El pez realmente puede ser de este tamaño. Puede ser este largo, pero no este ancho. No tan ancho. Pero sí. Es una representación de lo que vamos a ver. Vean el arapaima, le llaman también, ¿verdad? Vean este perro. Los perros en el Amazonas comen pescado. Pescado crudo. Oh, uy, está embarazada. Están como peleando. Están peleados. Nunca había visto un perro comiéndose un pescado crudo. ¿Será que así son los
los perros en Punta Arenas o en Guanacaste? Cuéntenme ahí en los comentarios. En este lugar nos encontramos una granja de pirarucús y aquí nos encontramos un ladrón, una garza robando sardinas. Amigos, esta es mi primera vez viendo esta bestia. Qué miedo, solo verle el lomo y están así como en el bordecito del agua. Algo que me llamó mucho la atención es que aquí en todas estas casas flotantes, ellos no tienen agua potable en el tubo. Entonces se ve que muchas tienen tarros azules en el techo porque recogen agua de la lluvia para muchas cosas básicas. Por ejemplo, la hierven para cocinar, la usan para bañarse, el baño, pero para tomar tienen que ir a Manaos a abastecerse de agua potable. Los traen en estañones, en tarros y la guardan. ¡Ojo lo que tenemos aquí! Vean estos bichos, todos deseando despedazar esta sardina. Este animal es muy interesante porque se dice que es de la época de los dinosaurios. Se dice que este pez vivió con los dinosaurios. ¿Qué cosas habrán visto sus ancestros? Es un animal muy curioso porque no puede vivir únicamente debajo del agua ni únicamente fuera del agua. Necesita de los dos. Tiene branquias, pero a lo que entiendo no le saca el suficiente oxígeno al agua, entonces sale, respira y se vuelve a hundir. Y debido a eso, la succión que ha desarrollado es demasiado potente. Por eso las presas las despedazan así. Vean, tengo hasta miedo, tengo que sostener esto fuerte porque entiendo que es un jalón que ni Snoop Dogg se pega un jalón de estos. Uy, 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 uy. No la alcanzó a agarrar. Ellos lo que hacen es succionar la presa. No tienen dientes, según lo que entiendo. Nada más hueso. Entonces la succionan y la matan. Son carnívoros, comen peces. E incluso se dice que uno grande se puede comer un mamífero pequeño. Llegan a medir hasta 3 metros y pesar 200 kilos. La vista desde aquí arriba da miedo. Como se asoma el hocico y los ojos. Tómelo, compadre. Uy, 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 uy. Dios, luché con un arapaima. Qué violento, tengo que hacerlo otra vez. Venimos por el segundo round. Este pez tiene las escamas sumamente duras como lo estuvimos viendo antes en las artesanías, tanto que no los pueden morder las pirañas, son demasiado duros y además con ese mordisco no es común que lo saquen con anzuelos. De hecho está prohibido pescar el pirarucú, solo los pueden comer así de granjas o de lugares donde es sostenible pescarlos. Normalmente los cazan con arpones y el peligro del pirarucú, por ejemplo, si yo cayera aquí, ¡opa! Véalo ahí, véalo ahí. Si ¡Uy! Vean, vean, vean este bicho. Si yo cayera aquí, a pesar de que son tan violentos, no me van a atacar a mordiscos. La probabilidad de que muera es de que me golpeen con la cabeza, porque es un hueso durísimo. Entonces, un pescador una vez ya había pescado uno y cuando lo estaba sacando, le golpeó con la cabeza el corazón y lo fulminó. Entonces, si me llega a golpear la cabeza, el corazón o algún órgano vital, no la cuento. Eso, mi compadre es el jefe, los va a alimentar. Vean cómo se va a poner esto. Una lucha por las sardinas. Solo se oyen las tapadas, como succionan. A simple vista, no sé si en la cámara lo alcancen a notar, pero estamos en un lugar muy interesante. Este es el encuentro de las aguas en el Amazonas. Aquí es donde se une el río Negro, el río que estuvimos explorando en los últimos días, y el río Amazonas. Pero resulta que son como el agua y el aceite. Vean esta toma desde el aire. Es como si no se pudieran revolver. Se ve claramente como el negro no se mezcla con el marrón, que es el Amazonas. Incluso hay casi una línea perfecta. Esto se debe a 4 cosas. Se debe a la densidad, a la temperatura, a la velocidad y a la acidez. Entonces no se pueden mezclar de inmediato. Cuando ellos chocan, el Amazonas es mucho más rápido, mucho más denso, tiene menos acidez. Entonces el Amazonas es el que lleva la vía principal y el negro choca. Y tardan kilómetros en poderse mezclar. Incluso se ve desde el espacio y desde el espacio pareciera que son incluso hasta 100 kilómetros lo que puede recorrer el río Negro sin mezclarse con el río Amazonas. Ahora vamos a hacer una prueba muy interesante. Vamos a meter los pies en el río Negro para comprobar la diferencia de temperatura. Además, ustedes van a ver desde el aire el momento exacto en el que vamos a pasar de uno a otro. Aquí estamos en el Negro, estamos cruzando la línea, cruzando la raya. Ojalá una piraña. Uy, uy, uy. Ay, sí se puso mucho más fría el agua. Está más frío el Amazonas. De hecho, estos días que estuvimos bañándonos era en el río Negro y el agua es incluso tibia, deliciosa pero espectacular. En cambio aquí ya viene friita.
Este es el agua que viene de los Andes, el agua que viene del Perú. ¡Qué fenómeno más espectacular! ¿Lo conocían ustedes? Y ahora que me volví a cruzar al Río Negro, se me calentaron las patrullas otra vez, como que si fuera agüita calientita. Bueno, amiguiños, así que finalmente aquí se acaba esta aventura por el Amazonas y por Brasil. Les puedo decir sin temor a equivocarme que Brasil no es para nada los estafadores que me reventaron, ni solo Río de Janeiro. Brasil es todo lo que ustedes han visto a lo largo de estos videos. Gente sumamente bonita, receptiva, una naturaleza impresionante de la que me voy enamorado. Finalmente aquí se acaba el video de hoy. Gracias a Milton también. No pude tener un mejor guía por aquí. Espero que hayan disfrutado este video y estos primeros videos por Brasil, tanto como yo, porque es un país gigante al que tenemos que volver. Y en el Amazonas todavía nos queda muchísimo por explorar. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, darle muchísimo amor y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy casi tira afuera un pirarucú.